Bien, vamos a empezar con la definición de función. Fijémonos algunas generalidades que nos piden para el ingreso. Si yo tuviera dos variables que se están relacionando, una de ellas es P, que le hemos llamado el precio, y D, la demanda, vamos a poder decir que el precio va a depender de cómo varíe la demanda. Entonces, P es función de D. ¿Qué quiere decir que va a depender? Que a medida que la demanda tome un valor, el precio va a variar. Entonces, P va a ser la variable dependiente y D va a ser la variable independiente. ¿Estamos? Si voy rápido, me frena. Otra de las definiciones que vamos a estar trabajando hoy es la de función. Supongamos que nosotros tenemos un conjunto A al cual le vamos a llamar conjunto de partida, un conjunto B al cual le vamos a llamar conjunto de llegada, una función, ¿sí? Y dentro del conjunto A vamos a tener el elemento X, dentro del conjunto Y vamos a tener lo que pasa con el elemento X cuando se le aplica esta función. Veamos cómo se lee esto. F está definida de A en B. ¿Sí? F está definida de A en B. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un X que pertenece al conjunto de partida, que se le va a aplicar una función que se va a transformar ese X en un elemento del conjunto de llegada. Si ese elemento del conjunto de llegada es el resultado de lo que sucede con el X, al aplicarle esa función, se va a llamar imagen de X. Lo vamos a ver más amplio en un ratito. Otra forma de entender la definición de función o cómo funciona es pensarlo como una analogía de máquina. ¿Qué quiere decir esto? Para pensarlo como una analogía de máquina, lo que yo tengo que pensar es que la X es algo que entra, ¿sí? Entra a esta máquina, que esta máquina va a ser la función que yo estoy trabajando, y va a salir como resultado esta Y. Entonces, la idea de la ideología de máquina es que yo entienda que haya una entrada, que haya una función que transforma a esa X, y como resultado o salida voy a tener mi Y. Veamos a continuación los ejemplos que les busqué. Acá tenemos dos ejemplos en particular y los dos tienen la misma función, por decirlo de alguna forma. Fíjense, la misma función sería f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Esa sería la función. Y la entrada, en este caso, va a ser el conjunto de los números naturales. 1, 2, 3. Recuerden que nosotros, con la bibliografía que trabajamos, es el conjunto de los números naturales que empieza, o sea que su primer elemento va a ser el 1, no el 0. Si ustedes trabajan con otra bibliografía que no sea de la facultad, pueden ya encontrar algún autor que considere que el conjunto de los números naturales es a partir del 0. Pero nosotros vamos a trabajar con que el conjunto de los números naturales es a partir del 1. Otra de las cosas, chicos, por favor, silencien los micrófonos. Otra de las cosas que nosotros vamos a encontrar es el rango. El rango va a ser
en este caso nosotros vamos a trabajar también como imagen. Tengan en cuenta los dos nombres. Entonces, dijimos que la entrada van a ser los números naturales. La función, para entender el diagrama de máquina, va a ser fx igual a x al cuadrado. Y el rango o la imagen van a ser los resultados que obtuve de aplicar esta función. Veamos, el dominio. Si yo tomo un elemento del dominio que es 1, ¿sí? Y le aplico esa función 1 al cuadrado, va a ser igual a 1. Si tomo un elemento del dominio que va a ser 2, si le aplico esa función, voy a tener 4. Si yo tomo un elemento del dominio que sea 3 y le aplico esa función, voy a obtener 9. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces voy a tener que mi dominio es 1, 2, 3, o sea, los números n, y mi conjunto de llegada también son números naturales en este caso, pero no todos, sino que algunos. Veamos el otro ejemplo. En el otro ejemplo, lo que yo tengo es la misma función, fíjense que g es x cuadrado, pero me va a cambiar la entrada, me va a cambiar los elementos que yo ingreso a mi función. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora mi conjunto va a ser el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo tomo el valor menos 3. Si yo tengo menos 3 elevado a la 2, que sería aplicando g, esto va a ser igual a 9. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, ingreso menos 3 a la función y obtengo 9. Y ahora, si ingreso, no sé, 0, obtengo 0. Si ingreso menos 1, obtengo 1. Si ingreso 1, obtengo 1. Si ingreso 3 positivo, también voy a obtener 9. ¿Sí? Por lo tanto, son, por decirlo, f y g la misma transformación, pero como mi conjunto de entrada en un es los naturales y en otro es los enteros, va a modificar también mi imagen, mi conjunto de salida, o el rango. Fíjense, acá tengo 1, 4 y 9, y acá se le incorpora el 0. ¿Sí? Esa es la idea del diagrama de máquina, básicamente. Recuerden, si tienen para preguntarme, me escriben en el chat. Bien. Ahora fijémonos cuáles son las condiciones, por decirlo así, o las propiedades, algunos le llaman, vamos a trabajar a nosotros como condiciones, para que una relación sea función. ¿Sí? La primera condición que nosotros le vamos a pedir es que todos los elementos del conjunto de partida deben poseer imagen. Si nosotros lo quisiéramos ver gráficamente, todos los elementos del conjunto de partida deben, de todos los elementos, perdón, del conjunto de partida deben salir flechas, ¿sí? Y si yo quisiera que cumplan unicidad, que sería otra de las condiciones para que sea una función, todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener única imagen. Chicos, silencien los micrófonos, por favor, bienvenidos. Y si lo quisiera ver en forma gráfica, de cada elemento que posee existencia, debe existir solamente una flecha. Veamos ahora unos ejemplos para que nos quede más claro esto. Fijémonos. Dadas las siguientes relaciones, determina si son o no funciones. Recuerden que para que una relación sea función, tiene que cumplir con unicidad y existencia y unicidad. Fijémonos R1. Si yo agarro R1
Si yo agarro R1, ¿sí? Perdón, si yo elijo R1, tengo que observar que de cada elemento del conjunto de partida que le hemos llamado A, salga una flecha. De A sale flecha sí, de B no sale flecha, de C sí y de D sí. Como de B no sale flecha, no cumple con existencia, por lo que dijimos recién. Este es el conjunto de llegada a B. Entonces, recuerden esto. Entonces, de todos los elementos del conjunto de partida debe salir flecha, ¿sí? Y de cada elemento que posee existencia debe salir solamente una flecha. Por lo tanto, en este caso que tenemos acá, de este elemento no salen flechas, no cumple existencia. Por lo tanto, tampoco va a cumplir en este caso unicidad, porque este elemento no tiene ninguna flecha. Veamos la relación 2. Nuevamente el conjunto este es A y este conjunto es B. De cada uno de los elementos A, B, C y D, ¿sale una flecha? Sí, esta flecha corresponde a D. Por lo tanto, sí cumple existencia. Y de cada uno de esos elementos sale una única flecha, sí. Por lo tanto, también cumple unicidad. Entonces, al cumplir esas dos condiciones, puedo decir que cumple, que es función, perdón. Vamos a analizar R3. Lo mismo, de cada uno de los elementos del conjunto A, ¿salen flechas? Sí, de A, de B, de C y de D. ¿Cumple con existencia? Sí, perfecto. Pero, ¿qué pasa ahora con el elemento C? Desde el elemento C salen dos flechas, por lo tanto, no va a estar cumpliendo con unicidad, y al no cumplir con unicidad, no puedo decir que sea una función, por lo tanto, no lo es. Analicemos R4. De cada uno de los elementos del conjunto de partida de R4 salen flechas. Se me han corrido, chicos, disculpen. Tengo A, B, C y D. Cada una de estas flechas corresponde a cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, ¿puedo decir que cumple existencia? Sí. ¿Puedo decir que cumple unicidad? También, porque de cada uno de los elementos sale una única flecha. Entonces, al cumplir esas dos condiciones, es función. Y veamos la última relación que planteé, que es R5, donde de cada uno de los elementos de partida sale una flecha y es única, por lo tanto también es función y cumple existencia y unicidad. ¿Dudas, consultas sobre eso? Bien, sigo entonces. Analicemos juntos este gráfico. Vamos a ver si es o no funciona. Recordemos que nuestro conjunto de partida es el eje de las X, nuestro conjunto de llegada, en este caso, van a ser el eje de las Y. Fijémonos que cada uno de los elementos que están en X tienen al menos una imagen en Y. Entonces, no hay ningún elemento de X que no tenga imagen. Por lo tanto, cumple existencia. Y además, cada uno de esos elementos tienen imagen única. Por lo tanto, cumple unicidad. Puedo decir que esta gráfica es una función. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo está analizando la marca de un producto T
que sale 4,50, 5,2 y 4,80 en distintos supermercados. Ahí se me ve mucho. Bien, fíjense que en este caso mi conjunto de partida, a ver, en este caso mi conjunto de partida es solamente el elemento t, que está, este es x, y acá me falta la flecha. Bien, que es t, que está en el conjunto de partida, o en el dominio. ¿Y ese t cumple con existencia? Sí, porque tiene un elemento que tiene imagen. Pero ¿qué pasa con este t? ¿Tiene una única imagen ese t? No, ese t tiene en este caso 3 imágenes. Por lo tanto, esta gráfica no va a ser función, por el hecho que no cumple con unicidad, por más que sí cumpla con existencia. Si tienen dudas, me consultan. Veamos otra gráfica. En este caso, fijémonos, nuevamente, a cada uno de los elementos del conjunto de partida le corresponde un i. Cualquiera, no importa cuál sea que yo tome en este caso. Que es este que está acá, este que está acá y este que está acá. Entonces, a cada uno de los elementos del conjunto de partida les corresponde una imagen. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos tienen única imagen? También, porque el 0,5 tiene 1,8, el 1 tiene 1,8, no sé, supongamos, el 1,7 tiene imagen 1,8. Este gráfico, para que se den una idea, sería algo como los que vimos recién. A, B, acá tengo el 1,8, horrible, y acá cada uno de los elementos que tengo acá les va a salir una única flecha, fíjense, no me importa que todos vayan hacia B, hacia el mismo elemento, pero cumple con las dos, porque cada uno de esos elementos tiene una sola flecha, ¿lo ven? Que va hacia B. Ya un problema que lo borro, después se los voy a subir todo a YouTube, para que les quede la clase grabada. Bien, sigo. Una de las cosas que vamos a trabajar es el dominio natural de la función. ¿Qué es el dominio natural de la función? Es el mayor conjunto de valores que puede tomar x, de manera que y dé como resultado un número real. ¿Sí? Lo vamos a llamar d, df, depende de lo que ustedes estén acostumbrados. Fíjense lo importante de esta frase, que el resultado sea un real. ¿Sí? Entonces, veamos este ejemplo que tengo acá. Esa función que está ahí es la función y igual a raíz de x, pero solamente una rama. La rama positiva. Si ustedes grafican esa función, es esta. Y igual a raíz de x. La rama positiva.
Si yo graficara la rama negativa de esta función, que sería esta, es así. ¿Estamos? Entonces, siempre que ustedes las vean escritas de esta forma, es porque les está diciendo que estamos trabajando con la rama positiva. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Por lo que les voy a mostrar ahora. A ver. Si yo tuviera la función completa, en realidad no función, mal dicho, la relación completa de esta con las dos, más, menos, raíz de x, esto sería una relación, no una función. Sería esto así y esto así, es como una parábola acostada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta relación? Fíjense que no va a estar cumpliendo con unicidad, porque este elemento de x le van a salir dos flechas, la que está acá y la que está acá. ¿Sí? Por eso es importante que para trabajar con dominio natural sepamos que el resultado tiene que ser una expresión real. ¿Qué pasaría si yo acá adentro le doy valores negativos? Estaría trabajando en el campo de los complejos, entonces ya no estaría cumpliendo con la condición de real. Bien, otra cosa importante. Las raíces, por llamarlo de alguna forma, tienen condiciones. Si yo tengo una raíz de índice par, ¿sí? Una de las restricciones que me voy a encontrar es que lo de adentro no puede ser negativo. Entonces lo tengo que escribir mayor o igual que 0. Entonces, cada vez que yo tengo una raíz, tengo que pensar que los valores que pueden tomar la x van a ser con algunas restricciones, ¿sí? Lo voy a escribir x mayor o igual a 0 como de 0 más infinito o los reales positivos con el 0. Es muy importante que se le tienen que poner esto, ¿sí? O lo escriben directamente como un intervalo. Entonces, una de las restricciones es esa. Eso sobre respecto al dominio natural. Y el dominio restringido va a ser un dominio en el cual yo quiera trabajar, ¿sí? Por ejemplo, o yo necesite trabajar, o sea, una necesidad. Por ejemplo, si yo estuviera hablando, no sé, de cantidad de patas de sillas, voy a tener que restringir mi dominio porque no puedo tener una pata y media, ¿sí? A eso es que yo tendría que estar pensando en un dominio restringido. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo que les agrego a continuación, se puede observar la diferencia entre dominio natural y el dominio restringido. Fijémonos en esta función. La función f de x igual, esta que está acá estoy hablando, 1 dividido x menos 3. ¿Cuál es una de las restricciones que tenemos cuando nosotros escribimos fracciones? ¿Sí? Que el denominador no puede ser 0. Si el denominador no puede ser 0, todo lo que tengo acá abajo no va a poder ser 0. Por lo tanto, x menos 3, le vamos a poner igual a 0 para poder despejarlo. ¿Qué quiere decir esto que estoy haciendo? Que cuando x valga 3, el denominador se me anula, por lo tanto es uno de los valores que no puede estar en el dominio. Entonces, ¿cómo escribimos eso en matemática? Que el dominio de la función es igual a los reales menos el 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le diera acá abajo un valor que no fuera, que fuera 3,
se me va a anular el denominador y no estaría dentro de mi dominio natural. Eso con respecto al dominio natural. Veamos ahora la misma función, pero con un dominio restringido, que yo decidí ponerle. Mi dominio va a ser el conjunto A, que es 6, 7 y 8. Y mi imagen va a ser la respuesta de aplicar f, ¿quién es f? 1 dividido x menos 3, a esos elementos del conjunto de partida. Entonces, cuando x vale 6, y vale 1/3. ¿Por qué? Porque 1, reemplazo acá el 6, 6 menos 3, me queda 1/3. Cuando x vale 7, la respuesta es 1/4. Cuando x vale 8, la respuesta es 1/5. Entonces, ¿qué hice ahí? Trabajé con un dominio restringido. ¿Por qué? Porque quise, ¿sí? Fíjense que el dominio en este caso le puse 3 elementos y devuelve 3 elementos. Esa sería la diferencia entre el dominio real de esta función y un dominio restringido. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, sigo entonces. Otra cosa que vamos a hacer diferencia es entre el dominio, la imagen y el codominio. Fijémonos que la imagen le podemos llamar imagen, recorrido, rango. Eso siempre es lo mismo. El dominio van a ser todos los elementos del conjunto de partida. Pero es importante destacar la diferencia entre imagen y codominio. ¿Cuál es la diferencia entre imagen y codominio? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el ejemplo del diagrama de máquinas? A ver, volvamos acá. En el ejemplo del diagrama de máquinas, puedo decir que el dominio es todos los conjuntos de los números naturales. Que la imagen son todos los valores u del 1 al 4 en adelante que cumplen esta función. Pero el codominio de esta función son todos los reales. ¿Sí? Lo mismo pasa con este. El dominio es el conjunto de los enteros. La imagen van a ser las respuestas a la transformación que sufrió. Pero el codominio van a ser todos los reales nuevamente. Entonces, quiero que me avisen si entienden la diferencia. Esta sería mi entrada que vimos recién, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Sí? La imagen van a ser las respuestas que dijimos que era, en este caso, el 1, x cuadrado, el 4 y el 9. Entonces, este sería mi dominio, este sería mi imagen, pero todo lo que yo puedo poner en el conjunto de llegada van a ser los reales, porque yo podría tener cualquier número acá puesto que no pertenezca a la imagen de la función. Entonces, ese es el codominio. ¿Estamos? Si tienen dudas, pueden escribirlas en el chat y consultar. Entonces, algo importante para destacar es que la imagen está incluida, ¿sí?, en el codominio, o en el conjunto de llegada, que en este caso sería B. Bien, veamos la forma de representar en este caso, por diagrama de Venn, una función. Si yo tengo, supongamos, a este le llamo a este le llamo B, ¿sí? Son dos conjuntos, uno lo voy a pensar como el conjunto de partida, otro como el conjunto de llegada, y bien, Ana. Ana me pregunta cómo reconocemos el codominio. El codominio es todo el conjunto de llegada, ¿sí? Ahora les muestro como en el ejemplo acá.
Dice, ubica en el conjunto de partida a A. ¿Sí? Bueno, eso es un A. Y le asignamos a su imagen la letra B. Entonces, aplico una función acá, cualquiera, y tengo que B es la imagen de A. Este conjunto de acá es la imagen, ¿sí? Pero puedo tener acá J, puedo tener acá H, puedo tener L. Entonces, A es el conjunto de partida, B es el codominio, y este subconjunto, que es la respuesta a esta A, después de aplicar la función, es la imagen. ¿Se entiende la diferencia, Ana? O sea, el conjunto de partida de llegada siempre es B. Entonces, si yo quisiera escribir esto, diría que I es igual a F de A. O que B, vamos a ponerle, perdón. B. Bien, Ana. ¿Estamos? B va a ser igual a FA. ¿Qué quiere decir eso? Que B se va a modificar siempre que A se modifique. O sea que B va a depender del valor de A. ¿Estamos? Sigamos. Otra forma de las representaciones que tenemos es con los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a obtener a A en el conjunto de partida, en el eje de las X, y le voy a aplicar mi función, en este caso es esta que tengo acá, y me va a devolver a B, que va a ser la imagen de la función. ¿Sí? Esto nuevamente se escribe igual. ¿Sí? También lo pueden encontrar como que I es igual a f de x en forma general. En este caso, este sería el que corresponde a este. Si A se modifica, la imagen de A se va a modificar. Por lo tanto, A es la variable independiente y B es la variable dependiente. Bien, como quedan 5 minutos, nos va a empezar el tema nuevo. A ver,